pasado y presentamos también en la Feria del Libro del año 2023. Quisimos hacerlo en Santiago de Cuba, pero no pudimos, así que estamos aprovechando esta oportunidad para volverlo a presentar y sobre todo en un escenario diferente. Para los que no lo saben, rapidito, Cuba Literaria es la editorial digital del Instituto Cubano del Libro. Fue creada en el año 2000 y bueno, lleva 23 años publicando literatura en digital de una manera o de otra, pero estos últimos años enfocados en los nuevos formatos, sobre todo en formato book y PDF, que tanto nos ayuda a poder llevar esta literatura más fácil a los nuevos lectores. Este libro, Sones de Explorada, que ven acá de Lisbeth, es uno de estos tantos que se suman para engalanar nuestro catálogo. Nosotros estamos muy contentos porque jóvenes como ella deciden cada día poder adentrarse en este mundo de la literatura digital, que tan difícil nos ha resultado para enamorar a los lectores sobre todo, aunque sabemos que todo el universo digital ha llegado a nuestro país para quedarse, aún la gente tiene todavía esa nostalgia o esa cercanía con el libro impreso, y bueno, es nuestro trabajo poder brindar todas esas oportunidades que el libro digital ofrece. Sones Explorada es un conjunto de textos, un conjunto de cuentos, que si usted lo mira de manera superficial pensará que se trata de cuentos eróticos y que, aunque bueno, en alguna medida lo son sin embargo un pretexto para poder poner a luz o a la luz o a flor de piel todos esos conflictos por los que pasa una mujer, por los que enfrenta una mujer de manera dolorosa, sobre todo. Yo he traído algunas palabras para poder leerles y sobre todo para poder resumir y dejarles bien firme de lo que se trata el libro. El libro está disponible en formato digital, o sea, en ambos formatos, ebook y PDF, en el portal desde hace un año de manera gratuita, así que los invitamos que a partir de esta presentación también puedan descargarlo y poder disfrutar de esta literatura en este libro. Toda mujer requiere valentía para mirarse a sí misma. Toda mujer requiere de valentía para mirarse en otras y devolverse esa parte de sí que ha perdido en el camino. Valor, coraje, fuerza, son palabras que rondan nuestra mente desde que nos enfrentamos a un mundo en el que muchas veces somos centro, objeto o causa. Los 16 relatos de este libro, del que hoy conversamos, así lo confirman. Y si bien su autora utiliza diferentes voces, escenarios, pretextos, su mirada confirma que le interesa descubrir esa zona inexplorada tan común a todas las féminas. Esta compilación, a la que tanto ha costado dar título, trata acerca de pasiones y conflictos del ser humano. Personajes reales, comunes, dialogan naturalmente para enmascarar inquietudes, sensaciones y dolor. Una mezcla de angustia que no saben tramitar y que por momentos habita también la mente y el alma del lector. La mayoría de los cuentos hablan de amor o desamor, de traición o apariencia, de tantos aquellos velos que una mujer descubre y redescubre a lo largo de su vida. Lisbeth intenta mostrarnos en cada esquina a ese ser en menor o mayor medida, a cualquier edad y en cualquier lugar. Telarañas que la sociedad ya ha tejido para las mujeres y que atrapan sueños, anhelos o simplemente esencias. Las mujeres que habitan estos cuentos celan a quien aman, gimen cuando hacen el amor, azotan con la fusta y aprietan el cuello hasta enrojecer sus ojos. Se obstinan del mismo pene erecto y se excitan también con esos peloteros que presumen nalgas perfectas mientras aborrecen al marido florero que prefiere roncar. Las mujeres que deambulan por estas líneas imaginan zapatos de aguja y vestidos grises para resistir al yuma de las tetillas peludas, pierden el alma en un beso, prefieren los tríos en la cama y se saben de memoria la frase: hay hombres, todos son iguales. Lisbeth las pasea por mundos cercanos, diversos a la vez y comunes, y las enfrenta con ellas, con otros, con almas y cuerpos sin rostros. Las hace amar, odiar, besar y morder. Las condena a lo absurdo, al vacío, a lo aberrante y al romántico. Y las moldea a su antojo según las piensa y las escribe. Este acto de escribir es en sí un ejercicio. No sé si impuesto, no sé si traducido de unas ansias locas de expresarse. Sea una cosa u otra, se agradece el espejo que construye para que cada lector pueda encontrarse a sí mismo. Acompaña este texto la imagen de una mujer cubana y santiaguera,
y la nota de un buen amigo, que sé y siento agradece a su autora en extremo. Y por supuesto, el buen querer de un sello editorial que agradece también hacerla parte de su catálogo. A Lisbeth, gracias. Y a esas mujeres de Zona Inexplorada, que son muchas y una como nosotras. Bueno, resulta que Lisbeth tiene la dicha de tener 2 títulos en esta mesa y entonces ella prefiere hablar al final. Yo pensé que iba a ser ahora. Y bueno, me toca a mí hablar después de esta presentación tan hermosa que ha hecho Yaremi. Y yo, más que presentar, quiero apuntar por qué Escalera de Mar, que es el libro que me corresponde presentar, un libro que se publicó bajo el sello de Ediciones Luminaria en el 2023, el pasado noviembre del 2023, en formato ebook, y que además mereció el premio Casatinta de Narrativa, porque este libro es precisamente un libro sui generis que deben leer. Y es esto lo que quiero hacer, que debe ser otra cosa en una presentación, sino con un modo de que se acerquen a la literatura y a este autor. El libro Escalera de Mar está, desde el punto de vista de la estructura externa, está dividido en 5 cuentos. Un cuento que nombra precisamente el libro Escalera de Mar, El despertar de Alicia es otro, La marca, Necesidades o necedades, con un paréntesis que interrumpe la palabra y que de algún modo deja entreabierta esta ambigüedad, y La pelirroja de Jodorowsky. Ahora, del libro vale la pena señalar sobre todo cómo Lisbeth, de algún modo lo decía en Zona Inexplorada de Yaremi, es un libro que, sin ser un libro erótico, también está este sesgo. Yo creo que eso de ser santiaguera de algún modo la lleva, no, esto es una broma interna que usamos, pero tiene este sesgo erótico, incluso cuando es un libro que se aparta de ese erotismo tal como sucede en Zona Inexplorada. ¿Y cómo hace esto en este libro? Muchas veces por las recreaciones de los ambientes, por el modo en que presenta el cuerpo, incluso de manera directa, en acciones de relaciones sexuales, de besos. Se siente ese marcado erotismo, que es algo que creo que de algún modo ha continuado en su obra la autora, aún como cuando ven es una autora muy joven. Hay también en el libro un hilo conductor que, si bien no es lo que marca todo el libro, se percibe, y es esta invocación al recuerdo que se hace constantemente. Es casi un libro de la nostalgia, porque los textos son narrados desde un recuerdo que la propia autora rememora, y hablo de la autora porque es un libro narrado en primera persona y después vamos a hablar de eso. Y bueno, cuando se invoca el recuerdo, no solo es el recuerdo de la vivencia, sino también el recuerdo del cine, de la literatura. Hay mucho de esto también presente en el texto. Llama la atención también que la mayoría de las historias parecen construirse con un estilo realista, pero lo cierto es que esto lo percibimos así porque el plano que se desenvuelve en la obra es el plano de la cotidianidad, las vivencias cotidianas. Estamos hablando, por ejemplo, del escenario de una sala de hospital, de una azotea en Centro Habana. Estamos hablando en otro de los cuentos de un viaje por carretera, o del testimonio de una convivencia en un simple hogar donde se recibe una invitada. Pero a la vez, esta realidad que comienza a narrarse pasa a otro plano, y es decir, esa cercanía con el realismo, a medida que va avanzando la historia, se vuelve de algún modo un universo onírico en el que nos adentramos muy lejano de lo que ha comenzado a construir esta autora, que hace que confunda hasta cierto punto la percepción del lector. Pero cuando hablo de confundir, no piensen que esto para nada le quita valor a la obra, todo lo contrario. A través de este universo onírico que ella nos inserta y que comienza desde lo cotidiano hasta ahí, hace que rompa constantemente el horizonte de expectativas del lector, y hace que el lector esté atento a todo momento y quiera terminar la lectura, y de algún modo coquetea con nosotros, juega con el lector, con el receptor de su obra, pero nos seduce. Es una seducción constante que logra con esta obra. Y bueno, este rejuego también con el plano de lo onírico, lo real, que un
poco que trastoca la percepción de quien está leyendo la obra. Me recuerda también a Julio Cortázar con aquel texto La noche boca arriba, que no sé si lo hizo intencional, pero lo cierto es que ese cúmulo de lecturas a veces nos juegan esta mala pasada de la angustia de las influencias de la que nos hablaba Harold Bloom. Y ella, de algún modo, en la narración a veces nos cuesta, como nos costaba con Cortázar, saber si era la historia de un motociclista que tenía un accidente y soñaba que era perseguido por los aztecas, o es un azteca con una visión más futurista que sueña de algún modo con que es un motociclista. Lisbeth hace esto mismo, es un rejuego constante con el plano del sueño, con el plano de lo onírico. Yo le preguntaba cuando hacía la presentación si había alguna entrevista, porque quería precisamente saber de dónde nacían estos textos, si están relacionados con el sueño, con el plano del inconsciente, que de algún modo hace que la obra se acerque a este ámbito del surrealismo. Ya les digo, es mi percepción, ella dirá luego, pero muy bien que por momentos algunos de los cuentos que nos narran pudieran ser perfectamente llevados al cine por un Luis Buñuel, si aún lo tuviéramos. Y bueno, esto lo logra a través de la literatura, que es algo tan difícil. Es también importante, quería señalar, en el ámbito de la exploración que hace constante del subconsciente, una nota que hace Alberto Garrandés, que además fue el prologuista, tuvo el lujo de tener como prologuista de este libro Alberto Garrandés, y él afirma precisamente que la autora aprovecha la idea de que lo fantástico está en la huerta de la esquina. Y bueno, es cierto también que hay mucho de eso, de lo real maravilloso, de algún modo, no en el libro, sino en la percepción de la realidad. Y a mí me gusta pensar un poco más que lo fantástico está en nuestro subconsciente, y Lisbeth Lima logra llevarlo en este libro de un modo maravilloso, que cuando lo leemos podemos sentirlo, podemos sumirnos en este mundo de los sueños, y sobre todo nosotros que somos soñadores natos, los escritores que de algún modo muchas veces estamos soñando, y eso hace que nos acerquemos y escribamos un texto. Pues creo que Lisbeth esto lo logró con gran maestría. Quiero señalar también que hay algo que no sé si lo hizo de manera consciente, hablando del subconsciente, pero es un libro en esencia femenino. Lisbeth, que es una autora que estudia desde el punto de vista del ensayo, la investigación, la escritura de las mujeres. Y ella, cuando hablo de que es femenino, es porque precisamente la novela está narrada en primera persona y es el género de la autora el que prevalece. Es decir, en ningún momento notamos un narrador que cambia su género, pero además tenemos grandes mujeres en la novela como personajes. Está Alicia, está Leila, está la pelirroja de Jodorowsky. Entonces todos estos personajes de algún modo conducen el peso hablé de novela, disculpen, de los cuentos de las historias. Son diferentes cuentos, pero en todos los cuentos la mujer tiene un papel primordial. Por eso me atrevo a decir que de algún modo es una compilación de cuentos que yo diría que es femenina en esencia. También quería mencionar un motivo que se repite en la construcción de las historias, es precisamente personajes que de algún modo transgreden los límites, y transgreden los límites no solo desde lo físico, sino también desde lo psicológico. Y esa sonrisa me pone nerviosa, porque además que sentarle el libro a un amigo es muy difícil, y más cuando no le anuncias nada de lo que vas a hacer. Entonces, le decía, cuando transgreden los límites de lo físico y de lo psicológico, ¿de qué modo hacen esto? Por ejemplo, nos encontramos un personaje como Alicia, en El despertar de Alicia, que es un personaje que no se sabe si está muerto o no. Entonces termina suicidándose. Ya les estoy anunciando de algún modo el final. Pero ese suicidio hace que también haya, por supuesto, una persona que trascendió el límite de lo psicológico, que tiene un trastorno evidente. Hay otro personaje, como puede ser el de Leila, que es un personaje que termina siendo un personaje amorfo, que lo físico se diluye un poco, porque tiene una especie de licantropía, vampirismo, no sabemos, porque la autora juega constantemente con nosotros. O el protagonista de necedades, necesidades, como les comentaba, que bueno, no puede soportar su mano, y está todo esto cercano al surrealismo, casi que roza también con
con la construcción de lo absurdo. Y bueno, en ese sentido digo que son personajes que transgreden una y otra vez las normas sociales. Y decirte ya como colofón, que ya lo anunciaba, ¿no? Por supuesto, como todos los que hoy día escribimos después de todo lo que se ha hecho, ella no se libra de estos influjos intelectuales que tenemos constantemente en la obra, incluso saca provecho y lo incorpora de un modo muy jocoso, casi inconsciente, muy del choteo del cubano, porque por ejemplo, en El despertar de Alicia, que es un cuento que rinde homenaje declarado, aunque ella no dice que es a Pedro Páramo, pero de pronto nos inserta un perro que se llama Rulfo, y tenemos por ahí muy de ese choteo que tenemos el cubano, de romper la seriedad entre comillas, como luego hablaba Virgilio Piñera. Y también hay otro texto, como puede ser La Marca, que a mí, en medio de todo lo que ha implicado gestionar y los eventos y estar muy ocupado, yo le decía, Lisbeth, me tienes viendo una película de terror. Entonces tiene mucho de ese espíritu de Poe, que además cada uno de los cuentos tiene paratexto, de Clarice Lispector y de incluso Edgar Allan Poe, pero ella también, en el interior de los textos, establece este vínculo, a veces con los ambientes, a veces con niños tan directos como puede ser el nombre del perro. Y bueno, por supuesto, esa intertextualidad no se ciñe por el propio nombre de la pelirroja de Jodorowsky a textos escritos, es decir, tenemos también una intertextualidad que establece con el cine, directamente con la película Poesía sin fin de Jodorowsky. Por aquí teníamos hace poco Los amigos chilenos, y yo creo que con esto que he dicho es suficiente para que ustedes vayan con urgencia a leerse el libro. Además el libro es de muy fácil acceso porque está en formato digital. Van a poder sumirse en ese que es nuestro mundo, que es ese mundo un poco de los sueños que se trastocan. Así que, por favor, espero que lo puedan disfrutar. Y me gustaría que Lisbeth ahora hablara. Bueno, ya yo realmente ahora, después de esto, no tendría mucho más que decir. Primero que nada, agradecer infinitamente a estas dos mujeres que han estado presentando mi libro hoy. Si hubiesen sido hombres, igual lo iba a agradecer, pero quiero remarcar a estas dos mujeres porque primero voy a hablar de Zona Inexplorada, y cuando supe que tendría la presentación de estos dos títulos en el marco de la feria, fui feliz muchas veces, muchos orgasmos múltiples ahí uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque se ha estado hablando de Zona Inexplorada, que es como un rejuego, no bien una reedición, pero sí un rejuego con lo que fue mi primer libro, Rostros, que tuve la dicha de que fuese publicado acá en Cuba el año pasado en la feria, y luego entonces Escalera de Mar, que serían mi cuarto y quinto libros publicados ya, todos de cuentos. Y bueno, es que de uno a otro dista muchísimo en cuanto a discurso narrativo, mucho, porque los primeros cuentos, los primeros libros publicados hasta Zona Inexplorada iban por la línea del realismo, sobre todo los primeros del realismo sucio, y aunque no me gusta que se enmarquen como libros eróticos, la verdad es que la carga del erotismo está presente, pero me gustó mucho cuando Yaneli usó el término como excusa, como pretexto, ¿no?, para el gancho, y entonces ahí poder colocar un rejuego con los personajes que sentía necesario, me era necesario en ese momento. Y es como estar presentando de un extremo en mi narrativa hacia otro, que es ya Escalera de Mar. Y Escalera de Mar, primero mencionar que Zona Inexplorada es un texto que me sigue dando muchísimas alegrías. Está disponible de forma gratuita en la página de Cuba Literaria para descarga y obtener el ebook. Es un libro que tiene una edición exquisita. Fue un libro trabajado por mujeres del pie al pa, desde la foto, la imagen de portada es de una amiga escritora además que está aquí, y quiero agradecerle por esa generosidad de haber brindado la imagen de su cuerpo, una imagen artística trabajada también por otra fotógrafa, otra mujer. O sea, el libro está completamente armado
por mujeres y no fue algo que prediseñé o que predeterminé así. Fue el azar de la vida y lo agradezco infinitamente. Amelia Domínguez Rabasa, muchas gracias por ser la modelo en la portada de cubierta de mi libro Zona Inexplorada, y por supuesto agradecer a Yaremis Pérez Dueña, quien estuvo trabajando directamente desde la corrección del libro, y a Daina Rodríguez, ¿verdad? Daina Rodríguez, editora de Cuba Literaria, que además hizo una edición exquisita, tremenda. Me dio mucho placer trabajar con este equipo editorial. Y bueno, finalmente hablar ahora un poco sobre Escalera de Mar, que es un título. A ver, Escalera de Mar rompió con mi discurso narrativo. Tengo 28 años, pero escribo desde los 14. Llevo 14 años trabajando, intentando al menos hacer narrativa, y este último libro, bueno, fue un vuelco total. De hecho, es un proyecto mayor. En esta entrega, que fue premio, solo hay 5 textos, pero en realidad es un libro que ya va por 11, sin repetir por supuesto los que están en este libro. Tengo 11 textos más, ya es un libro concluido, que se llama El Alondra, y que para un gusto mío tremendo fue mención el año pasado en el Premio Celestino de Cuentos, y va a estar bajo el amparo de la luz, que es el sueño de todos los escritores cubanos hoy, estar al amparo de la luz, y yo agradezco mucho eso. Así que habrá un poco más de Escalera de Mar por allá próximamente, ojalá y así sea, y podamos tener el libro en físico. Entonces, Escalera de Mar, les mencionaba, es una obra que yo me he quedado así como pasmada con todo lo que Alejandra ha estado diciendo sobre el libro, porque es sumamente grato cuando los demás hacen esa lectura otra, ¿no?, de lo que uno escribe, y uno mismo va descubriendo cosas que ni siquiera tenía idea de que estaban ahí, ¿no? Y eso es fabuloso. Es como que el ciclo finalmente llega a completarse, porque un libro en gaveta no es más que sí, más del propio exorcismo, escribirlo, releerte, retroalimentarte, pero ese libro necesita llegar al lector para cerrar ese ciclo, y ustedes, más que presentadoras, también fueron sus lectoras, ¿no? Y que tengan esa comprensión y ese punto de vista es una cosa tremenda para mí como autora. Así que les agradezco muchísimo, te agradezco mucho, Ale, que sé lo dinámico que ha sido todo, y aún así has tenido el tiempo de leerte con ojo crítico Escalera de Mar. Es un libro que tiende hacia lo surrealista, sí, por lo menos lo intenté. Estaba coqueteando por primera vez con este género, porque anteriormente escribía realismo sucio, todavía sigo haciéndolo en otras obras que trabajo, pero estuve coqueteando con el surrealismo, y quedé feliz, al menos satisfecha con esta primera entrega que logré. Entonces yo quisiera, sin dilatarlo más, es que estoy realmente emocionada, perdonen por tanto hablar, pero una emoción, y además agradecida de poder tener el espacio de la narrativa. Es bastante difícil para los narradores tener espacios donde leer narrativa. Incluso a veces nos aprietan para que leamos poesía, que lo agradezco mucho igual, pero leer narrativa es necesario, me es necesario. Entonces yo quisiera regalarles un cuento corto de Escalera de Mar. Sí, Escalera de Mar, porque los otros de Zona Inexplorada son más largos. Así que en Escalera de Mar tengo uno que voy a leerle, y es precisamente Necedades o Necesidades. Es el que está en la palabra interrupta, para que ustedes puedan entonces comprenderlo como gusten. Hay un cuento en específico en este libro. Esto es llenando aquí mientras busco el libro, no hay que hablar de algo que me gusta mucho, y es La pelirroja de Jodorowsky. Pero Escalera de Mar fue el primer cuento de esta entrega. Entonces, para ustedes, Necesidades. Empieza con un excergo. La perfección es una pulida colección de errores. Es que tú no lo entiendes. ¿No entiendes? No haces más que observarme y llorar mientras hablo. No es que no lo quiera, es que no hace falta, no lo necesito, me sobra. ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué debe ser más de uno? Con uno basta, deja de mirarme como si fuera un bicho raro. Emma piensa que me he vuelto loco.
pero es que de pronto he comenzado a sentir que sobra. Al principio la sensación de molestia era soportable, pero ya después comencé a darle uso solo al que necesitaba y el resto se hacía prescindible por completo. Lo ignoré, aunque admito que a veces, involuntariamente, atinaba a usarlo más de lo que debía. Pero era inútil la mayor parte del tiempo y ha llegado el momento de apartarlo de mí de una vez y por todas. Me miro al espejo y qué sensación tan placentera imaginarme sin el sobrante. Al fin feliz, no más andar molesto. Incluso la ropa me quedaría mejor. Es que no lo entiendo. La gente siente una necesidad de simetría. Es absurdo. Estoy seguro de que solo uno es necesario. Emma, ya lo he decidido. Voy a amputarlo. ¿Estás loco? ¿Has vivido toda tu vida como una persona normal? Nunca antes te había molestado. Es que, ¿dónde se ha visto? ¿A quién puede molestarle un brazo? A mí, porque no lo necesito. Me molesta, me molesta, me molesta, me molesta, me da calor, me sobra. Es como una tira colgando en una ropa y no tienes a manos unas tijeras para evitar tirar de ella porque desgarrarías el resto de la tela que sí te gusta. ¿Lo entiendes? Además, ¿quién te ha dicho que tener 2 brazos te hace una persona normal? ¿Eres tú normal? Y tienes 2 brazos, y 2 piernas, y 2 orejas, y 2 ojos. Abundancias. Ahora te pregunto, ¿no te bastaría con uno solo? ¿Acaso no verías lo mismo solo con uno? ¿No alcanzarías lo que puedes alcanzar solo con una mano? Lo que no está a tu alcance no lo tendrás ni con 2 ni con 10. Para escuchar, un oído basta. A fin de cuentas, tampoco se escuchan muchas cosas interesantes ni felices. Caminar. ¿Hacen falta las 2 piernas para caminar? No lo llamaría caminar, es verdad, pero no. Para desplazarse no hacen falta piernas. Me voy. ¿Ya ves? Por eso tenemos una sola boca. Porque para decir lo necesario solo basta una. En eso somos perfectos. 2 agujeros en nuestro cuerpo netamente necesarios. La boca come, el culo caga. No hay nada más sencillo y más complejo a la vez. Y tenemos solo uno de cada uno. Eso es simetría. Aunque hay personas a las que la boca se les ha sido otorgada por mera bondad infinita, la lengua también sobra a veces. No llores más, amor mío. Me has dicho siempre que hay que ser tolerantes, ¿no? Pues eso, anda, ven acá, despídete de mi brazo muerto. Gracias. Muchísimas gracias a Calet, a Lisbeth, a Yaremi por estar aquí con nosotros. Es todo un lujo tenerla. Y bueno, quiero continuar con la mesa. Me toca también hacer de